Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 12 de Overlord. El día de hoy continuamos con este capítulo 1 que, joder, nos presentó el interesante inicio de la guerra entre semihumanos y el reino sagrado. Digo guerra de esa manera porque sí es guerra, tampoco es tipo masacre unilateral, no, pero sí se le puede decir guerra, supongo, porque pues tampoco es que los masacren automático, ¿no? Hay bastante enfrentamientos, hay mucho derramamiento de sangre, mucho derramamiento de sangre. Pero nos vamos a alejar un poquito del foco, del frente que vimos, de las murallas. Y vamos a ir a la capital, creo que es, no sé, bueno, vamos a ir a una ciudad en la que vamos a ver tres personajes muy interesantes. Tres personajes con una importancia bastante alta. Sobre todo la importancia de una de esas personajes, ya que la vamos a tener acompañándonos bastante rato. Pero bueno, me callo y comenzamos. No sin antes mencionar que hago directos. ¡Wow! ¡Qué grande, Warkilik! Joder. ¡Wow! ¡Wow! Hoy se come. Hoy se come, ¿eh? Hoy se come. Hoy comemos. Hoy comemos, Nati. Es que está para los de YouTube que no han visto ahí. Ah, la tapa. Ahí está mi perrita. Te voy a poder comprar comida. Warkili, muchas gracias por esas 10 subs. Qué grande. Qué grande. Joder. Sean como Warkilik. Sean como Warkilik. Enrique, muchísimas gracias, joder. Muchísimas gracias por esas. Joder. Muchas gracias, gente. De verdad, muchas gracias. Por fin comerán más que bordes de pan, exacto. Exacto. Así que comencemos con la lectura de esta parte. Parte 3, capítulo 1, volumen 12. Muy pronto, el reporte de que el gran ejército semihumano había derribado la fortaleza central, la más sólida de todas y la que más soldados tenía, se esparció por todo el reino sagrado. El general de la alianza de semihumanos era Yaldabaoth, el emperador del mal. Se decía que era el mismo demonio que provocó estragos en Reistice y que había derribado la muralla con un inmenso poder mágico, como si ésta hubiera sido de papel. La alianza de semihumanos estaba formada por un total de 18 especies, con una fuerza estimada de más de 100.000 integrantes. En ese momento, se esforzaba por destruir la muralla y fortaleza, estancando la invasión. Cuando la princesa sagrada, cabeza del reino sagrado, recibió el informe, ordenó la implementación de la Ley de Movilización Nacional. Como la bahía dividía el país en norte y sur, inevitablemente se formaban dos ejércitos, el ejército del Reino Sagrado del Norte y el ejército del Reino Sagrado del Sur. Cada uno se dirigió a su propio punto clave. El del norte era la ciudad fortaleza de Kalinsha, el del sur, la ciudad fortaleza de Devoni. Aguardaron el movimiento del enemigo por algunos días. Los guardias que monitoreaban la muralla enviaron un reporte que elevó la tensión general. El ejército de la Alianza de Semihumanos avanza con todas sus tropas hacia el oeste. Se espera que en unos días lleguen a la ciudad fortaleza del norte, Kalinsha. Ya veo, de modo que el campo de batalla será aquí después de todo, dijo Cal Cabezares, la princesa sagrada, al escuchar el reporte.
Originalmente, su nivel de sucesión era bajo. Hasta entonces, todos los herederos al trono del país habían sido hombres, y no debería haber alcanzado el puesto de rey sagrado, pero dos cualidades le habían otorgado la corona. La primera era su belleza, su rostro como el de una flor, alabada como el máximo tesoro de roble, mezclaba ternura y gallardía. Su larga cabellera como de hilos de oro brillaba con un vívido lustre. Parecía el halo de un ángel, y no eran pocos quienes la describían como santa al ver su suave sonrisa. La otra era su alta aptitud como Magic Caster tipo Fe. Mostró talento de prodigio al usar magia nivel 4 desde los 15 años, por lo que tanto el rey sagrado anterior como el templo clamaron que heredara el trono. Llevaba 10 años gobernando el país sin cometer ningún error grave, aunque había insatisfacción por su excesiva amabilidad. Sin embargo, su dominio tampoco era firme, había brasas que ardían. Entiendo su tristeza, Cal-Kazama. No obstante, el pueblo de Kalinsha está preparado para algo así. En el pasado también, en la guerra de ¿sabe qué? Esta ciudad se convirtió en el campo de batalla principal. Por lo mismo, tiene los muros más altos y fuertes de todos, dijo una mujer de cabello castaño como intentando consolarla. Aunque sus facciones eran tan finas como las de la princesa sagrada, un brillo afilado en los ojos le daba cierto aire de frialdad. Vestía una armadura plateada y una sobreste blanca. Ambas prendas eran patrimonio mágico de valor histórico usadas por el capitán de los paladines a lo largo de la historia. Y más que nada, la espada que le colgaba de la cadera era aquella cuyo nombre conocían todos en el reino sagrado. Era una de las 4 grandes espadas sagradas, la famosa Zafarlicia. Se decía que era una de las armas opuestas a las que poseía uno de los 3 héroes, el guerrero oscuro. La espada perversa Humilis, la espada demoníaca Klineiram, la espada rancia Crocdaval y la espada muerta Spheis. Por cierto, las otras 4 grandes espadas sagradas recibían los títulos de espada justa, espada pura y espada viva. Al tener esa espada, podría dejarse llevar por su fuerza y descuidar lo básico, así que no solía cargar con ella. En ese momento, la portaba porque sabía que debía enfrentar con convicción absoluta la batalla que estaba por ocurrir y que debía ganar a toda costa. Se llamaba Remedios Custodio. Era amiga cercana de Calca y la apoyaba en asuntos militares con su poder como la capitana de los paladines más fuerte de la historia. Recibía el título de uno de los 9 colores, blanco. Tiene razón, es verdad. Además, evacuamos a todos los que no pueden combatir, así que no habrá víctimas. El problema después de la batalla serán los gastos, ¿no lo cree? Dijo otra mujer que agregó una risa vulgar. Aunque la orientación de las esquinas de sus ojos era distinta, al igual que las comisuras de su boca, su cara era muy parecida a la de Remedios. Aún así, esos cambios tan pequeños le daban un aire totalmente distinto. En su caso, parecía que siempre tramaba algo. Siendo descorteses, hasta podría llamársele maquiavélica. Era la hermana de Remedios, 2 años menor, Kellart Custodio. Era la alta sacerdotisa del templo y tenía el título de capitana de los sacerdotes. Podía usar magia tipo fe de nivel 4, según la información pública. Por supuesto, esa información era falsa. Aquellos cercanos a ella sabían que podía usar hasta de nivel 5. No pertenecía a los 9 colores. El templo estaba bajo jurisdicción del rey sagrado, pero no se le había otorgado un color en consideración política y para no alterar el balance de poderes. A ambas se las conocía como hermanas genio, y eran las manos derecha e izquierda de la princesa sagrada. Muchos nobles sospechaban que Calca había sido elegida como rey sagrado a pesar de ser mujer, porque las hermanas actuaron en las sombras para lograrlo. Por eso, cuando había críticas, las recibían las 3 juntas. Calca se había deshecho de muchas críticas inmerecidas, pero le preocupaba que, por más que lo intentara, no lograba escapar de una. Que como las 3 eran solteras,
o mejor dicho, jamás habían salido con hombres, mantenían una relación indecorosa. Me duele la cabeza de solo pensarlo. Es un verdadero fastidio que no consigamos nada aunque ganemos. Tenemos un reporte que dice que esta vez los semihumanos portan buenos equipos. ¿No le parecería bien venderlos o sacarles provecho de alguna forma? Precisamente, hermana. ¿A quién le venderíamos esas cosas? No lo pensaste lo suficiente. Nuestra única opción es venderlas a otro país, pero es obvio que nos harán bajar el precio por ser semihumanos. Por ser de semihumanos. Además, tampoco sería bueno reforzar el armamento de otras naciones hasta que terminemos de reconstruir la muralla. Sobre todo, no queremos que lleguen al reino hechicero. Oh, ¿tú odias al reino hechicero? No lo había escuchado en la corte real. No existe sacerdote al que le agrade. ¿A usted sí, Calca-sama? Calca pensó. Como clérigo y como rey sagrado, lo repudiaba. Pero si tuviera que decirlo, el deber de un rey es amar a su país y a su gente, darles la paz. Mientras esto sea posible, no debería afectarme, ¿no lo creen? Las hermanas se vieron mutuamente. ¿Amar? Como si los no muertos fueran capaces de tal cosa. Concuerdo con mi hermana. Dudo que los no muertos puedan sentir amor como el que usted tiene. Vaya que son estrictas, pero no está bien hablar mal de alguien a quien no conocen. Las dos pusieron la misma expresión preocupada. Calca contuvo la sonrisa que estaba a punto de escapársele al pensar en lo mucho que las hermanas se parecían y habló con voz seria. ¿Y qué opinan los oficiales? Kellart, dime las medidas que han planeado contra Yaldabaoth. La princesa sagrada no participaba en las juntas estratégicas. Recorría los campamentos para elevar la moral de los soldados. Los guerreros del reino sagrado eran muy competentes en comparación con los de los otros países, pero aún así eran simples reclutas. Era indispensable hacer algo para mejorar la moral constantemente. Estaban discutiendo qué hacer en situaciones diferentes. Si los semihumanos rodean esta ciudad, si pasan de largo, si cambian su avance hacia el sur y si dividen sus fuerzas para atacar múltiples objetivos a la vez. En este sentido, las hermanas eran muy distintas. Si le hubiera preguntado a la mayor, habría recibido un reporte que la dejaría arrancándose los cabellos, incapaz de comprender qué quería decir. Ya veo. ¿Y cuál creen que sea lo más probable? Considerando la forma en la que nos han invadido hasta ahora, rodearán la ciudad. Sin embargo, tenemos un problema. Sí, es cierto. ¿Qué cosa? Remedios había estado acompañando a Calca como guardaespaldas y tampoco había participado en las juntas. Aún así, dado que la princesa sagrada encontró la respuesta de inmediato, el que ella no llegara a esta indicaba que había otro problema. Hermana, es Yaldabaoth, el demonio que causó el disturbio en Restice. No sabemos qué tan inteligente sea, pero los demonios suelen ser astutos. Podría actuar de una forma que no anticipamos. Entiendo. Qué dilema para los estrategas. Calca quiso decirle unas cuantas cosas a la capitana de los paladines, pero se contuvo. Vaya embrollo. ¿Y qué haremos en caso de que los semihumanos rodeen esta ciudad? Tenemos alimento suficiente, pero temo que la moral se reduzca si tenemos que defendernos. También consideraron eso, ¿verdad? Sí, usualmente esperaríamos a que llegaran los refuerzos del sur, pero tenemos información que afirma que Yaldabaoth tiene un poder misterioso capaz de destruir la muralla de un solo golpe. Ese es un punto inquietante. Las tres fruncieron el ceño. Cualquiera mostraría un rostro amargo al pensar en lo ocurrido en la muralla, pero Calca sabía que Remedios solo estaba imitando a las otras dos. Remedios no pensaba. Tenía la cabeza dura. Sería un simple defecto si solo fuera eso, pero le permitía llevar a cabo una justicia definitiva. Si uno meditara sobre qué era la justicia, le resultaría difícil definirla. Por ejemplo, digamos que hay dos niños, uno humano y otro semihumano. Al ser ambos inocentes, se hacen amigos, pero los adultos encuentran al niño semihumano y lo capturan.
El niño humano pide que lo perdonen. Sin embargo, si lo dejan ir, podría crecer resintiendo a los humanos y cobrar venganza. Entonces, ¿sería mejor matar al niño semihumano de una vez? No sería fácil llegar a una respuesta. Calca dudaría en matar. Sin embargo, Remedios mataba sin vacilar. Además, lo hacía creyendo firmemente que estaba en lo correcto, sin pensar por un momento que podría equivocarse. Su mente respaldaba todo lo que hacía por el bien del pueblo. Cuando Calca subió al trono, les dijo a sus dos amigas: le daré felicidad al pueblo débil y crearé un país donde nadie llore. En respuesta, Remedios juró: yo, como su colaboradora, respaldaré esa justicia. El brillo de sus ojos, al llevar ese juramento en el pecho y esforzarse más que nadie, se acercaba al fanatismo. Podría considerarse una persona peligrosa, pero Calca jamás pensó en alejar a su amiga. Su bondad al amar a la gente, amar la paz, odiar el mal e intentar salvar a los débiles era digna de su aprecio. Además, gracias a su personalidad, Remedios no era hipócrita. Precisamente porque no pensaba mucho, Calca sabía que sus comentarios siempre venían del corazón. Las organizaciones, en especial aquellas que existían de largo tiempo, se volvían rígidas debido a ataduras y límites. La sangre se enturbiaba de la misma forma. Era de lo más natural que los hermanos pelearan entre sí para conquistar la cima del poder y, aunque se decidiera un ganador, la carrera continuaba debido a sospechas, envidias y miedos. Seguía hasta el momento de la muerte. Calca fue liberada de ese maleficio a la mitad del camino, gracias a que obtuvo un poder mágico superior al de todos los reyes sagrados de la historia. La gente se sosegaba cuando tenía algo de que estar orgullosa. De esta forma, Calca pudo prepararse mentalmente dispuesta a ceder el trono. Pero no ocurrió lo mismo con sus hermanos. La única persona de su familia en la que podía confiar era uno de sus hermanos mayores, Caspond. Y fue gracias a esa vida que Calca consideraba a Remedios como un oasis para su corazón. Su poder parece irreal. Es como los dioses demonio que salen en los cuentos. Hermana, ni siquiera los dioses demonio tenían un poder así. En el peor de los casos, Yaldabaoth sería superior. Cielo santo, ¿qué podremos hacer para vencerlo? ¿Por qué se preocupa, Calca-sama? Dicen que un aventurero de Adamantita logró repelerlo en Restice. Debe haber algo que nosotros podamos hacer, ¿no lo cree? Así es, si pudo hacerlo un aventurero parecido a nosotros. El verdadero problema es si Yaldabaoth puede usar consecutivamente ese ataque capaz de destruir murallas. Los oficiales concluyeron que, como solo lo utilizó una vez, es probable que no pueda hacerlo consecutivamente. Tiene sentido. Si pudiera lo habría hecho. De seguro solo puede usarlo una vez. Calca coincidía con Remedios. No había razón para evitarlo si podía hacerlo. Ella actuaría igual. Acarició suavemente la corona en su cabeza, el ítem mágico que ayudaba a invocar el hechizo ritual que pasaba de generación en generación en el reino sagrado. Last Holy War. Bueno, gracias a la ley de movilización nacional, tenemos reclutados a aventureros de rango alto que están acostumbrados a pelear contra monstruos. Mientras usemos todas nuestras fuerzas, Yaldabaoth no será un oponente invencible. Después de todo, alguien más ya logró repelerlo. El gremio de aventureros había hecho un fuerte reclamo contra la decisión de incluir a los suyos entre los soldados, pero Calca no retiró la orden. Era natural. Este era un asunto nacional de suma importancia y dispersar las fuerzas sería pura estupidez. Además, el gremio de aventureros no era tan fuerte en el reino sagrado de Roble como lo era en el reino de Restice. Era fácil hacer que obedecieran las órdenes. Sí, aunque fue un error no haber recopilado información detallada sobre lo sucedido con Yaldabaoth en Restice. Lo lamento mucho. No, Okelar, no es tu culpa. Es mía por no darle más importancia a la información de otros países. Para nada, Calca-sama. Para nada, Calca-sama. La culpa es de Kelar. Hermana, alto ahí. Yo no tengo la culpa. Estoy cumpliendo debidamente mi trabajo de proteger a... ¡Alto ahí! Yo no tengo la culpa.
Estoy cumpliendo debidamente mi trabajo de proteger a Calcasama y exterminar monstruos. No se me puede reprochar nada en cuanto a mis deberes. Cada persona en su lugar. Levantó el pecho Remedios. Sus palabras estaban en lo correcto. No se equivocaba, pero había algo mal con lo que decía. ¿Será que Yaldabaoth también está detrás de las desapariciones de gente de algunas aldeas? Puede ser. Hacía poco hubo incidentes donde todos los habitantes de varias aldeas desaparecieron. No pudieron conseguir información que las llevara al culpable. Quizá Yaldabaoth estaba detrás de eso. En ese caso, ¿deberíamos sacarle información antes de derrotar a Yaldabaoth? Por todos los cielos, no tendríamos problemas si Restice se hubiera ocupado de él. ¿Acaso Gasef Stronov no peleó contra él? Kelart puso una expresión de extrañeza mientras miraba a Kalka. En silencio le preguntaba, ¿no se lo contó a mi hermana? Kalka dio la respuesta perfecta, mostró una sonrisa cansada. Traduciéndola quería decir, por supuesto, se lo dije, que Yaldabaoth atacó la capital de Restice, que un aventurero lo combatió, que aparecieron otros demonios y que el capitán guerrero lo repelió. Pensé que sí me estaba escuchando. Supongo que le entró por una oreja y le salió por la otra, o quizá otra información ocupó su lugar. Ay, me dan lástima los dos subcapitanes bajo tu mando, hermana. ¿Eh? ¿Por qué hablas de ellos? Kelart no contestó, solo se frotó las sienes con los dedos. Como Remedios no usaba la cabeza, se necesitaba que alguien limpiara su tiradero. Ellos eran los encargados. Entendía bien su dolor. Sin embargo, la inocencia de Remedios, o en otras palabras, su estupidez, también le traía consuelo a su corazón. Se compensaba, ¿no? Desconozco los detalles, pero supuestamente en ese momento estaba peleando contra otros demonios, uno con escamas. Ya veo, si él lo hubiera derrotado, no nos encontraríamos en esta situación. No creo que aquel aventurero de Adamantita haya sido superior a él. Eso no lo sabemos, pero existe la posibilidad. El rostro de Remedios se llenó de amargura. Debió molestarle que le dijera que el hombre cuya fuerza reconocía en realidad había sido inferior. Bueno, es que él solo usaba la espada. Habría sido diferente si contara con algún ataque contra demonios, como el mío. En cuanto a capacidad de combate, los paladines estaban detrás de los guerreros, pero esto no aplicaba si se trataba de un combate contra entes malignos. Aunque Remedios tenía razón, Kelart soltó un pequeño suspiro. En eso, Kalka escuchó una campana. Remedios actuó de inmediato. Después de todo, era ella quien lideraba en momentos así. Abrió ampliamente la ventana, y el viento de inicios de otoño entró, enfriando la temperatura corporal de las tres. Traído por el viento, tan frío que despertaba de cualquier letargia. ¿Letargia? Se escuchaba el sonido de una campana. No escucharon mal ni fue su imaginación, pero eso habría sido muy bueno. Al mismo tiempo, escucharon pasos que corrían por el pasillo. Calcasama, detrás de nosotros. Remedios desenvainó la espada sagrada Zafarlicia y se puso al frente, entre Kalka y la puerta. La puerta se abrió con un estruendo. ¡Princesa Sagrada! El primero en entrar con un grito fue alguien conocido, el jefe de oficiales. ¿Qué ocurre? ¿Qué es este alboroto? El jefe de oficiales contestó con respiración entrecortada a la reprimenda de Remedios. ¡No tenemos tiempo para venir caminando! ¡Princesa Sagrada! ¡Yaldabaoth! ¡Yaldabaoth apareció dentro de la ciudad! Está haciendo un caos junto con otros demonios. Además, los semihumanos comenzaron a moverse al mismo tiempo y parece que sus tropas se acercan. ¿Qué acaba de decir? Se ha visto al ejército semihumano en las afueras de la ciudad. No tenemos idea de cómo lograron engañar a nuestras patrullas, pero recibieron información falsa. No hay duda de que comenzarán su ataque de inmediato. Tanta información tan increíble la confundió, pero solo fue por un instante. Kalka endureció su rostro como una reina y dio las órdenes. Nada de esto es como lo esperábamos, pero comenzaremos ahora mismo a pelear contra Yaldabaoth. Mientras contenemos al demonio, prepárense para pelear contra los semihumanos. Denle mis órdenes a los aventureros. Mientras escuchaba la respuesta de sus vasallos, la duda volvió a la mente de Kalka. ¿No estaría subestimando a Yaldabaoth? Claro, no pensaba infravalorar al demonio que destruyó la muralla,
Pero, ¿no era un error el simple hecho de pensar que podrían ganarle? ¿No sería mejor huir hasta que reunieran toda la información necesaria? Calca aplastó la debilidad que se formó en su corazón. Si no peleaban ahí, entonces, ¿cuándo? Sí, la información era importante, pero no tendrían oportunidad de desplegar sus fuerzas tanto como en ese momento. Si la guerra continuaba, los recursos disminuirían y enfrentarían una gran dificultad para pelear con la misma fuerza. Además, huir hasta reunir información equivalía a permitirle destrozar su territorio. No podía saber cuántos de sus ciudadanos serían víctimas durante ese tiempo. Le daré felicidad al pueblo débil y crearé un país donde nadie llore. ¿No es así? Exactamente, Calca-sama, Remedios respondió con una enorme sonrisa ante su soliloquio. Pero la Calca del pasado no sabía nada del mundo. Desconocía lo difícil que era ese objetivo. ¡Ja! Se volvió arrogante después de cruzar la muralla. ¡Qué atrevido es para venir sin sus tropas de semihumanos! Rugió Remedios con entusiasmo. ¿Realmente sería así? No, tenía que pensar que era así. Sin embargo, no podía sacarse de la cabeza que quizá se equivocaban en un punto crítico. No hay que bajar la guardia. Debemos pensar que él es tan fuerte que no las necesita. Por supuesto, Calca-sama, tenga en cuenta que yo jamás bajo la guardia. Le cortaré la cabeza a ese demonio con esta espada sagrada y se la traeré de regreso. No tiene caso. No puedo hacer que esta niña recupere la calma, pensó Calca, pero no se preocupó. Al fin y al cabo, Remedios parecía convertirse en otra persona cuando iniciaba el combate. No me gustaría tener su cabeza, pero sí me agrada mucho tu lealtad. Ahora, jefe de oficiales, avancen según el plan para derrotar a Yaldabaoth. Consíganos tiempo. Por supuesto, ya estamos movilizando a la vanguardia, princesa sagrada. Calca sintió un dolor sordo en el corazón. La orden que acababa de darles era: mueran. Enviaba soldados que no tenían oportunidad de vencer a Yaldabaoth para ganar tiempo. El trabajo de un rey era sacrificar a los pocos para salvar a los muchos. No podía llorar. Los soldados morirían bajo sus órdenes. Necesitaba actuar de modo que a ellos les pareciera algo digno de orgullo. Debía actuar como el rey supremo, la princesa sagrada que todos adoraban. Bien, vamos. Chocó las palmas y todos se movieron a la vez. Fin de la parte 3. Uff. Las tijeras. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esta parte. Ay, gente, se viene. Ay, gente, lo que se viene. Ay, gente, lo que se viene. Pero esa parte es muy interesante. De nuevo, así como en la parte 1 sobre todo, porque en la parte 2 fue más la destrucción de la muralla y un poco más el punto de vista de Miurge, pero tanto la parte 1 como esta parte 3 fue bastante contexto del reino sagrado y en este caso de esas tres personajes. Ya lo he dicho varias veces, si algo hace muy bien Maruyama es construir personajes. Maruyama, aunque joder, por ejemplo, estos personajes que los aventureros estos de la primera temporada que mueren por Clementine, son personajes a los que se les da trasfondo, que uno puede llegar a empatizar con ellos y mueren, no duran ni un día, digamos, desde que se nos introducen en la obra, me refiero. Entonces incluso Maruyama, si va a utilizar un personaje mucho tiempo o si lo va a utilizar muy poco, lo que él hace genial es construir el trasfondo de un personaje. Y aquí se nos presentan tres personajes con un trasfondo muy interesante. De hecho, por eso mismo les coloqué aquí también como el carácter personal de cada uno de ellas.
de cada una de estas tres señoritas que se nos describieron aquí. Que el arte es un personaje que me parece muy interesante porque él utiliza magia a nivel 5, o sea, what the fuck, tipo fe. Y es como que se ve muy bonita, pero es maquiavélica. Es como que, ¿what? Interesante, es interesante. Entonces, es muy chévere como tres personajes nuevos. Ya uno puede llegar a saber más o menos sus motivaciones, cómo es el carácter de cada una, cómo quizás actúan. Remedio es una cabeza dura, la reina santa, que no sé por qué Panini lo tradujo como princesa sagrada, porque en realidad es reina, ¿no? Reina sagrada, pero ok, está bien, pero la reina sagrada, así como que con el deseo de darle la felicidad a su pueblo, pero es un deseo incluso infantil, pero un deseo noble que de hecho mueve sobre todo a Remedios, y que el Art, que es un personaje calculador, que está muy atento a atenta a las estrategias. Nada más con esta parte, ya Maruyama nos ha dado una explicación muy buena sobre estos tres personajes. Entonces es muy chévere, me gusta mucho. Sobre todo en la construcción de mundo es espectacular. Así que, bueno, quería resaltar eso para finalizar esta parte para YouTube. Espero que hayan disfrutado esta lectura. Y nada más, aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo por medio de la donación de bits, por medio de Twitch, por medio de PayPal y por medio de Patreon. Mira, Warkilik, muchísimas gracias por, wow, regalar todas esas, estas demente. Muchas gracias, gracias por regalar todas esas suscripciones. Y gracias también a Enrique Flores, que también regaló una suscripción. Muchísimas gracias, de verdad. Esto me da bastante apoyo. Estuvo bastante wow. Estuvo bastante wow. Así que, joder, nada, espero que hayan disfrutado. Y no tengo aquí como una sección de gente que regala suscripciones porque pues nunca había visto la necesidad. Pero me va a tocar colocarle al menos una marquita especial a Warkilik, al menos en los suscriptores de Twitch. Pero bueno, gente, espero que hayan disfrutado esta lectura y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.